siga bendiciendo. Un gusto de vernos en la casa del Señor para meditar en todo lo que Él desea para nuestras vidas. Libro segundo de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el versículo 4. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Amén. Que el Señor siga bendiciendo su palabra. Oramos. Dios nuestro Padre Celestial, estamos reunidos delante de tu presencia. En este momento nos disponemos a escuchar tu preciosa, bendita y santa palabra. Gracias por el alimento espiritual que nutre nuestro ser interior y que nos va mostrando el camino hacia la vida eterna. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos das en esta hora a todos los que estamos congregados, a esta preciosa congregación reunida en este lugar, como también gracias por la instrucción que les darás también a nuestros hermanos más pequeños de la iglesia. Señor, a quienes pedimos, como siempre, que tú nos revistas de tu gracia en todo tiempo y que solamente usted sea engrandecido en esta hora. Gracias, mi Señor y Rey. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana antepasada, hermanos, estuvimos viendo el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, fijándonos en este gran general del ejército sirio llamado Naamán. Y tuvimos preciosa enseñanza. Siempre la palabra del Señor se hace viva en medio de nosotros, y aunque tal vez para buena parte de la congregación sea una palabra muy conocida, para otros no tanto, y para otros por primera vez la estén escuchando, pero para aquellos que podríamos decir hemos escuchado esta historia de nuestra mocedad, desde nuestra niñez, siempre la palabra del Señor se hace viva. Y es la razón que nuestro Señor Jesucristo en reiteradas oportunidades, Él repetía las enseñanzas. Muchas veces los predicadores queremos de pronto innovar, y en esa innovación se cometen errores al no recordarnos palabras que de pronto traen, ¿no es cierto?, esta luz tan preciosa y renovada
cuando nuevamente la escuchamos. Y es así que este Naamán, este extraordinario comandante en jefe del ejército de Siria, lo que nosotros aprendimos que recibió grandes regalos de Dios. Grandes regalos de Dios como inteligencia, autocontrol, modestia, lealtad, liderazgo, discernimiento, fuerza física, destreza, etcétera, etcétera. A pesar que nosotros nos dimos cuenta que él era una persona incrédula, una persona que no conocía al Señor e inclusive adorador de deidades paganas, sin embargo, aprendimos por la palabra del Señor que él recibió estos dones de parte de Dios. Y no solamente recibió estos regalos de parte de Dios, sino que también la Escritura nos enseñó que muchos de sus logros militares vinieron también de parte del Señor. De tal manera que estuvimos aprendiendo por la Escritura que hay un elemento que se conoce dentro del estudio de la palabra del Señor que se llama la gracia común. Es decir, que Dios derrama de su favor y misericordia sobre todas las personas que vienen a existencia. Nadie puede decir que alguien ha quedado vedado o dejado de lado de parte de Dios para fungir alguna destreza especial en su vida. Y esta gracia o favores de Dios sobre todas las personas en existencia se dejan ver cuando la Escritura dice que Él, ¿no es cierto?, hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, el favor del Señor está sobre todas las personas. Entonces, qué interesante, hermano, cómo Dios se va mostrando en misericordia aún para las personas que no le conocen. Naamán adoraba a deidades paganas, pero él tenía dones, regalos de Dios, y sus batallas que él había ganado habían sido de la mano del Señor. Todo estaba muy bien, pero encontramos que de manera sorpresiva él enfermó gravemente. Y la Escritura nos habla de una enfermedad terrible que había en los tiempos del relato bíblico, hace tal vez 3.000, 4.000 años. Él experimentó la enfermedad de la lepra, la cual en aquel tiempo no tenía cura y hacía a las personas aislarse en medio de la sociedad y declarar la enfermedad a viva voz, aún alejando a sus familiares para que no se contaminaran con esta lepra. Pero lo que notamos también que esta enfermedad le vino a Naamán y estaba bajo la providencia de Dios. Es decir, todo lo que le estaba pasando a Naamán en aquel momento de la enfermedad estaba en la providencia de Dios, estaba en el pleno conocimiento de Dios. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo? Todo lo que a nosotros nos esté pasando, Dios lo sabe. No hay nada que Él ignore, no hay nada que a Dios lo pille de sorpresa respecto a nuestras propias vidas, a lo que nos suceda. Y bueno, este fue o es un escueto resumen de lo que hablamos la semana antepasada y que fue muy edificante para cada uno de nosotros.
Hoy día vamos a seguir mirando otro personaje del relato bíblico. Recuerde que la Biblia siempre tiene personajes que si uno lee literatura, uno dice personajes principales. Y podríamos decir personaje principal del capítulo 5, Naamán, personaje principal del capítulo 5, la niña cautiva. Podríamos decir nosotros que son personajes principales, pero el principal personaje en el relato bíblico es nuestro Señor. ¿Ya? Eso quiero decirle, hermano, que siempre, aunque hayan personas muy destacadas, que se nombran acá en la Escritura, el personaje principal es nuestro Señor. Él se tiene que robar la película en el texto bíblico. Amén. Amén. Bien, este segundo personaje, hermanos, es la niña cautiva. La niña cautiva. Ahora, cuando uno quiere hacer un contraste en la Escritura y ver, por ejemplo, a Naamán, la Biblia lo enuncia como un varón grande, una persona relevante, una persona destacada en medio de la sociedad de Siria, de tal manera que primero estaba el rey y después seguía el comandante en jefe, Naamán. Sin embargo, el segundo personaje tan importante que aparece acá en la Escritura se le conoce como una muchacha. Es decir, una persona grande en extremo y una persona pequeña en extremo. De tal manera que Naamán, si ahora nosotros hacemos una semejanza, podría ser un gerente general de una gran empresa. Podría ser una persona millonaria, podría ser una persona de experiencia que había alcanzado los deseos de su corazón en el desarrollo de su vida. Sin embargo, la muchacha solamente está sobreviviendo. La muchacha está trabajando, haciendo funciones de trabajo, de un trabajo que ella nunca había querido realizar. Su sueldo versus el sueldo de Naamán tiene que haber sido de una distancia sideral, porque no había ninguna similitud en lo que ella recibía por sus labores versus lo que recibía Naamán. De tal manera que, como nosotros notamos en la Escritura, en la vida de Naamán como también de esta muchacha, ambos tenían necesidad de esperanza. Los dos tenían una necesidad imperiosa de esa palabra que de pronto parece tan esquiva en la vida de las personas, es tener esperanza en algo. Alguien tiene esperanza, podría decir, para que le llegue la nacionalidad, estando en un país determinado. Otro está esperando un mejor trabajo, y siempre hay una esperanza en la vida de cada una de las personas que están en existencia. Otros tienen esperanza de formar buenas familias, etcétera, etcétera. Bueno, tanto esta persona de opulencia, de riqueza, de haber alcanzado la cumbre en la vida, como esta muchacha que estaba en la etapa más deplorable de su existencia, ambos tenían esperanza. Quiero decirles que quien quiera que nosotros seamos, tal vez podríamos ubicarnos en nuestro contexto y nosotros estar al medio de ambas situaciones. Tal vez
No estamos encumbrados de todo en la vida. Me refiero a lo secular. Tal vez no estamos en la bajeza de la vida, tal vez estamos en la parte intermedia. Sin embargo, todas las personas necesitamos esperanza. Necesitamos esta palabra que el Señor inspiró al escritor sagrado para que también nos sirva a cada uno de nosotros. Amén. Mire, tengo una lista de los contrastes entre el general y la esclava. El general, la persona con una tremenda experiencia. La niña, ninguna experiencia en la vida. No había nada, no había currículum en ella. El dueño de esclavos, Naamán versus la esclava. El general, la cautiva. El millonario, la mendiga. El famoso, la niña desconocida. El gentil, la judía odiada por la sociedad. El adorador de falsos dioses, la adoradora del verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. La persona con un nombre dentro de la sociedad, Naamán, pero la niña totalmente anónima. Aún la Biblia no deja ver el nombre de esta muchacha. El enfermo y la persona sana. Tremendo contraste, amados en el Señor, pero he dicho anteriormente que a pesar de este tremendo contraste, cada uno de ellos necesitaba esa palabrita activa que de pronto sale de nosotros, que es la esperanza. Por lo tanto, esta palabra, insisto, es para todos nosotros. Vamos al texto bíblico, por favor, porque vamos a ir al versículo que nos corresponde hoy, es el 2. Versículo 2. Ese es nuestro versículo a considerar en este momento. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha. Muy importante esa frase, muy importante, porque la muchacha incógnita había sido llevada cautiva de la tierra de Israel. Es decir, esta niña judía de nacimiento se había criado dentro del pueblo del Señor bajo la influencia de la palabra de Dios, de los mandamientos, de los pactos y de las promesas de Dios. Ella era israelita, por lo tanto, desde niño los israelitas, en el tiempo bíblico podemos certificarlo, ellos recibían instrucción en la palabra del Señor. De hecho, la Escritura habla en el libro de Deuteronomio que los padres tenían que colocar en todos los lugares la palabra del Señor, hasta en los frontales de las puertas de las casas, de tal manera que ellos se criaran bajo la instrucción de la palabra del Señor. Ahora, ella como niña tiene que haber sido permeada totalmente por la Escritura. Mire que es importante. Por eso es tan importante
instruir a nuestros niños desde la edad más noble, más joven, dentro de las cosas del Señor. Y cuando son adolescentes, cuando vengan a la casa del Señor, tienen que tener completa atención a la Escritura, porque les va a dar unos resultados extraordinarios en su vida. Nunca traiga a sus niños pequeños a la casa del Señor a distraerse. Siempre ocupen los primeros lugares de la casa del Señor para que ellos escuchen la Escritura. Esta niña fue influenciada grandemente por la enseñanza de la palabra del Señor. Y alguien preguntará, pero ¿cómo pudo haber sido influenciada por la palabra del Señor? ¿Sabe? Lo podemos notar porque ella, al estar en una situación tan terrible, sin embargo, ella tuvo una actitud de honra al nombre del Señor, hermanos. Ahora, este día terrible que vino a esta niña, la Biblia lo denomina como el día malo. Y hay personajes en la Escritura como patriarca, Job, el rey David, el apóstol Pedro, el profeta Elías, que vivieron días malos. Hay momentos en que nosotros experimentamos días malos en nuestra existencia. Y la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Ah? Hay un día de pronto inesperado que nadie quisiese que llegue a nuestras vidas, pero de pronto en la providencia de Dios llega ese día malo. Y el día malo le llegó a esta muchacha, a esta niñita, que de pronto una incursión del ejército de Siria se abalanzaron sobre la casa paternal. Lo que sucedió no tenemos idea, porque la Biblia no nos cuenta lo que sucedió en aquel momento. Solamente podemos inferir, deducir, que soldados la tomaron a la fuerza, le taparon la boca y la raptaron. Podría ser, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Y que sus padres nunca más la vieron a causa de ese incidente. O tal vez asesinaron a sus padres. Tampoco lo sabemos porque la Biblia no lo dice. O quemaron su casa, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que esta niña de manera repentina fue raptada de su casa y la sacaron a la fuerza y ella empezó a vivir en otro lugar con gente que hablaba otro idioma, que era una esclava y que de seguro la tristeza embargó su vida y su corazón. Quiero que cada uno de nosotros, hermanos, nos vamos colocando en el lugar que estaba viviendo la niña. No era un momento agradable, era triste y de seguro ella estaba viviendo algo que le estaba, ¿no es cierto?, conmoviendo todo su ser. Sin embargo, podrían haber saltado en aquel momento preguntas en su vida. Y nosotros, y mi familia, y la nación de Israel, no es que adoramos al Dios Todopoderoso. ¿Por qué Él habrá permitido este dolor en mi vida? Podría haber sido una reacción de esta niña. ¿Por qué Dios ha destruido mi hogar? ¿Por qué mis padres no están conmigo? ¿Por qué yo soy esclava? Tal vez ella tuvo esta reacción o simplemente
ella siguió creyendo en el poder de Dios. ¿Sabe? Yo pienso que ella no se cuestionó en ningún momento lo que estaba pasando, sino que creo que ella, con la fe arraigada en su corazón, siguió creyendo en el poder del Señor. ¿Ah? Porque esta niña conocía la palabra del Señor y sabía que todo lo que le estaba pasando, todo lo que le estaba sucediendo, era responsabilidad de los hombres, porque los hombres son los responsables de sus actos y no era que Dios quería en aquel momento hacerla pasar por aquello. Hermanos, mucha gente le echa la culpa a Dios por las desgracias que están sucediendo, pero cuando uno conoce y sabe la palabra del Señor, sabe que todas las desgracias vienen de la mano de hombres y de mujeres lejos del Señor. Muchas veces países completos, hermanos, sufren la desgracia de malos gobernantes. Pero no es Dios ahí actuando de esa manera. Bueno, esta muchachita nunca culpó a Dios, no tenía resentimiento con Dios. Ella, a través de la Escritura, sabía que la responsabilidad era de esta gente que había ido, ¿no es cierto?, en incursión hacia su vida. Entonces, hermano, nunca culpemos al Señor de nuestras desgracias. Nunca culpemos al Señor de nuestras desgracias. Todas las desgracias o situaciones difíciles en nuestra vida son particularmente acaecidas por los que van a la par nuestro y muchas veces por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Por lo tanto, esta muchacha no culpó al Señor y ella estaba arraigada en la fe aprendida desde la cuna. Qué importante, hermano, insisto esto, qué importante desde la cuna criar a nuestros hijos en la presencia del Señor. Porque aunque fuere viejo, dice la Escritura, nunca se va a apartar. ¿Eh? Ahora, siempre que hay dificultades en la vida, el creyente debe estar confiado en el Señor. Los hijos de Coré, ellos enunciaron un cántico precioso que el Espíritu Santo capturó para insertarlo a la palabra del Señor. Y el Salmo 46 dice, en el versículo 1, 2 y 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esto deberíamos saberlo de memoria, amados hermanos, y decir con confianza en los momentos más extremos de nuestra vida: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él no es el causante de nuestras desgracias. Dios es el amparo y fortaleza de nuestras vidas. Dice el versículo 10 del mismo Salmo 46, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré enaltecido entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Esa debe ser nuestra confianza cuando estamos pasando en la zozobra de la vida, cuando estamos en una complicación tan grande y lo estamos traspasando de la experiencia de esta niña pequeña.
Si eso es lo maravilloso, no era una jovencita experimentada en la fe, pero la reacción que estaba teniendo esta niña no acusó a nadie de su desgracia, a nadie, sino que de seguro se estaba fortaleciendo en la palabra del Señor. Se estaba fortaleciendo y ella estaba notando que algo importante Dios estaba haciendo en su vida, porque cuando ella fue raptada, la protegió el Señor de caer, por ejemplo, en un prostíbulo, porque los esclavos y especialmente las esclavas en Israel iban a caer a los prostíbulos que habían en este caso en Siria. Pero ella empezó a notar el favor de Dios, que ella no fue a dar a un prostíbulo de Siria. Sin embargo, ella notó que de pronto estaba en una casa extraordinaria con todas las comodidades habidas y por haber, donde ella estaba sirviendo al segundo hombre más importante de la nación de Siria. Entonces, qué importante, hermano, saber que en medio del dolor, de la necesidad, Dios sigue trabajando en la vida de las personas. Y esta muchachita lo estaba sabiendo. Ahora, nosotros podemos notar que ella tiene que haber realizado un trabajo excepcional en su cautiverio. Ella entró al servicio. No nos dice la escritura, pero Naamán era un hombre millonario que tenía mucha casa, lugares de residencia. Tiene que haber tenido muchos esclavos. Y ella entró como uno más de aquellos esclavos. Sin embargo, de pronto era la asistente personal de la esposa de Naamán. Era una muchachita, tal vez habrían 100, 500 asistentes, pero la gracia del Señor la había tomado para que ella ahora pasase a ser la asistente personal de la esposa de Naamán. Ahora, ahí tenemos una tremenda lección que rápidamente ella se empezó a destacar, hermanos. Y sabe, la palabra del Señor nos muestra cuando hay hombres y mujeres de Dios que andan conforme a la voluntad del Señor. Nunca, como me dijo mi padre en mi primer año de labor en la empresa, me dijo: nunca el Señor te tendrá para siempre al final. Fueron unas palabras tan sencillas, porque ya estaba complicado, porque el sistema en la empresa era un sistema también de ascenso, y de pronto había llegado yo al último lugar y estaba con esa ansiedad. Entonces mi papá me dijo: tranquilo, porque Dios nunca a sus hijos los deja en el primer lugar. Él entendía, y nosotros entendemos ahora, que los que andan en la voluntad del Señor, Dios siempre, hermano, empieza a catapultar a esa persona a otro nivel, hermano. La Escritura nos muestra, por ejemplo, en Babilonia, a Daniel y Nehemías, que fueron nombrados en alto cargo por su rectitud moral. También vemos lo que le sucedió a Egipto, en Egipto, al gran José, que fue catapultado como el segundo hombre más importante de todo el imperio. ¿Y cuál es la razón? Que ellos no se corrompieron, ellos no entraron en la vorágine del mundo, todo lo contrario, ellos siguieron manteniéndose de la mano del Señor a pesar de todas las circunstancias de la vida. ¿Ah? Entonces, qué importante, hermano, saber lo interesante, estar tomado de la mano del Señor todo el tiempo. Esta niña había sido criada en los mandamientos del Señor, y de seguro que sabía con claridad absoluta el mandamiento
que dice: honra a tu padre y a tu madre. Porque ese mandamiento es que va a la persona a darle autoridad, porque primeramente ella se puso bajo la autoridad de sus padres. Cuando una persona aprende autoridad, y la primera autoridad que ellos conocen es a sus padres y lo honran, de seguro que van a seguir honrando a la autoridad que tengan. En este caso, la niña tiene a la esposa de este Naamán como su autoridad, y ella, a pesar de estar cautiva en esa casa, empezó a honrarla, empezó a hacer bien las cosas, de tal manera que todo lo que se le mandaba a esta niña lo hacía bien, y la empezó a destacar de tal manera que quedó cercana, ahí al lado de la esposa de este Naamán. No solamente hizo bien el trabajo, de seguro si la mandaban a barrer toda la hacienda, no renegaba, no contestaba. De seguro si la hacían trabajar 12 horas, no pedía mis derechos y una serie de cosas, sino calladita, entendiendo que era un proceso que estaba viviendo, porque sabía que esas actitudes venían en contra de ella, porque eran gente que no conocían al Señor. Entonces ella se mantuvo fiel, haciendo la cosa de la mejor manera posible, obedeciendo a la palabra del Señor, no sacando la vuelta, no tratando que pase luego el día y me quedo tranquilo porque los otros todos no están haciendo nada, entonces igual yo no voy a hacer nada. Un hijo del Señor, siempre que está ejerciendo su trabajo, lo hace como haciéndoselo al Señor, hermanos amados. No como a los hombres, sino como al Señor. Esa debe ser la actitud, y de seguro que en esta muchacha lo mismo también estaba sucediendo. Entonces, qué bueno saber las actitudes que debemos de tener en todos nuestros lugares que estemos, hermanos, ejerciendo nosotros. Una actitud servicial, una actitud de hacer bien las cosas, no solamente allá afuera, también dentro de la casa del Señor. Hay situaciones, hay servicios que realizar, hay acciones que tenemos que hacer a favor de nuestros hermanos. Tiene que ser de la mejor manera, porque se lo estamos dando no a nuestros hermanos, se lo estamos dando al Señor. Bien, así que esta niñita estaba ahí, hermanos, ejerciendo esta labor. ¿Cuáles serían los deberes? Múltiples, variados deberes. Pero de seguro que lo hizo de la mejor manera para llegar al lado de la dueña de casa y dejar de lado una cantidad de personas que estaban ahí. Con razón el apóstol Pablo, hablando a los hermanos a Timoteo, a primera de Timoteo 6:1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, hermanos. Esto lo escucha un no creyente, se vuelve loco. Pero esta es la palabra del Señor. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, hermanos. Entonces hay que someterse a la autoridad. De pronto la autoridad patronal tal vez no me gusta mucho. Bueno, si no le gusta, mande, como le digo a mis hermanos que están en falta de trabajo, mande 1500 currículum. En el intertanto, siga sirviendo de la mejor manera en aquel lugar. Y también en Efesios capítulo 6, versículo 5, descubrimos dos mandamientos: siervos,
obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Como a Cristo. Lo que nosotros realizamos, nuestros trabajos seculares, nuestros trabajos espirituales, nuestros estudios, hermanos en el Señor, tienen que ser dados y hechos como para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mire que estaba bien ubicada esta niña. Ahora nosotros seguimos avanzando en la palabra del Señor, tantas cosas lindas que el Espíritu Santo nos puede traer, pero de seguro que en ella hubieron todas estas actitudes de una verdadera creyente. Y estaba esperando el momento, la oportunidad para poder hablar. Ya había aprendido el idioma. Qué interesante, hermano. No se quedó jugando todo el rato ahí, perdiendo el tiempo. Había aprendido un idioma que ella no sabía. Y de pronto, ella estaba en la expectación de poder dar un testimonio. Un testimonio. Y el testimonio está, voy a leer el versículo 3 y el versículo 4 para ir ya concluyendo. Esta dijo a su señora, la muchacha, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. No le dijo: mi amo debe ir a Samaria, sino es la elección de mi amo. Él debe investigar, pero hay una persona que se llama el profeta Eliseo, que él lo puede sanar. Ella tenía intacta la fe en el poder de Dios. Qué importante esto. ¿Sabe cuál es la razón? Ella había visto cómo Dios había ocupado al profeta Eliseo en tantas cosas. En hacer flotar un hacha, Segunda Reyes capítulo 6, en alimentar a 100 hombres con unos pocos panes, Segunda Reyes 4, 42, 44, y haber devuelto la vida al hijo de una mujer sunamita, Segunda de Reyes 4 del 8 al 37 y Segunda Reyes 8 del 1 al 6. Qué importante, ella había sido criada viendo la manifestación del poder de Dios y cómo Dios había ocupado al profeta Eliseo. Por lo tanto, ella tenía seguridad que a través del poder de Dios ocupando a Eliseo, Dios podía sanar a Naamán. Y por lo tanto, ella, yo creo que el corazón le saltaba para tener la oportunidad de hablar del poder de Dios, hermano. Qué maravilla, qué grande, hermano, cuando nuestra vida, a través de la Escritura y de nuestra propia vivencia, tenemos experiencias preciosas con el poder del Señor, porque estamos como con una bomba para poder declarar el poder del Señor. Y esta muchachita no se guardó. ¿Sabe que esta muchachita podría haber dicho: este viejo que me tomó cautivo, que se muera? Podría haber sido la reacción, por supuesto. Que se muera. Da lo mismo lo que le pase. Pero ella se conmovió cuando escuchó o ya no escuchó la música en la casa. Ella se conmovió
cuando la alegría se transformaron en lágrimas dentro de la familia, ella tenía un corazón sensible por el Señor. Que el Señor sensibilice cada uno de nuestros corazones a raíz de los sufrimientos, de las necesidades y sobre todo de una persona que no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador. Que no pasemos impávidos en la vida al lado de ellos, como que no nos importa nada. Esta niña había sufrido a causa de Naamán. Podría haber dicho, este viejo da lo mismo lo que le pasa. Pero sin embargo ella tenía un corazón sensible, ese corazón de nuestro Señor que tuvo compasión por las multitudes, dice la Escritura. Ese mismo corazón ella lo tuvo y ella pudo traer este testimonio del poder del Señor. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No hay duda ninguna que el poder del Señor seguiría actuando. Qué lindo, hermano, cuando la Escritura nos dicen que ninguna de las palabras que enunciamos respecto a la palabra del Señor caerán en tierra. No se van a perder las palabras que son inspiradas por la misma Escritura. Sus palabras de esta muchacha no cayeron en tierra. Ninguna de sus palabras. No solamente Naamán fue sanado de la lepra carnal de su cuerpo, de la enfermedad, también fue sanado de la lepra espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestro Dios, hermano, que nunca nos defrauda. Él siempre está con los suyos para respaldar su palabra. Por eso siempre nuestra boca se tiene que llenar, no de las pellejerías de la vida, sino de la palabra y del gran poder de nuestro Señor. Siempre tenemos que llenarnos de Él. Y nuestro testimonio tiene que ser este testimonio personal que le abrió las puertas para estar al lado de la segunda mujer más poderosa del reino. El testimonio, hermano. El testimonio le abrió las puertas para estar ahí en el lugar del poder de Siria. Y solo una muchachita. Por eso, hermanos amados en el Señor, a Dios le gusta usar personas impensadas. Alguien dice, uy, a mí ¿cuándo me van a poner en este puesto? ¿Cuándo en la iglesia? No es necesario andar buscando puestos, hermanos amados. Dios nos puede ocupar poderosamente para su gloria. La iglesia viven o la gente vive dentro de la iglesia buscando algún puesto dentro de una congregación. Pero una persona impensada, una persona que no tiene nombre, que la Biblia no dice el nombre, fue poderosamente usada por el poder del Señor. Entonces, hermanos amados en el Señor, Él nos siga bendiciendo, porque el testimonio de esta niña fue justamente la que le abrió la posibilidad de ella anunciar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor. Y ella, con ese testimonio que tenía y también con conocer la palabra del Señor y las proezas que Dios había hecho con el profeta Eliseo, simplemente bastaron para poder decir estas cortas palabras que están en el versículo 4. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Nuestra oración en esta hora, ya para terminar, que en medio de todas nuestras situaciones extremas de la vida, amado en el Señor, nosotros
podamos tener nuestra fe inquebrantable en nuestro Dios y saber que el poder de Dios sigue trabajando poderosamente, que Dios se sigue moviendo, que Dios sigue trabajando hoy día en medio de la debacle, que Dios sigue obrando a través de su poder y sobre todo que nuestra vida, nuestro testimonio personal sea un trampolín para tener la oportunidad de enunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos quieren ser como esta muchachita anónima? ¿Ah? No, pastor, a mí me gustaría tener el nombre más importante. No, amados hermanos, porque estas personas anónimas como Daniel, como los muchachos hebreos, como José, que estuvo confinado en la cárcel 14 años aproximadamente, y como esta muchachita sin nombre, Dios se vale para glorificar su nombre. ¿Cuántos lo anhelan, hermano? ¿Por qué nos levantamos sobre nuestros pies y tenemos una oración delante de la presencia del Señor y le damos gracias y le decimos al Señor: ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tú lo que deseas de nuestra vida? Sensibiliza mi corazón para mirar con tus ojos a aquellos que van sufriendo a la par nuestra, aquellos que aún no te conocen. Cierra sus ojitos, tenga un tiempo a la presencia del Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora preciosa, Señor, donde hemos escuchado tu santa y bendita palabra, que ella ha venido a hablarnos en esta hora a cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú, Señor, te glorifica en aquello tal vez incógnito, en aquello que tal vez la sociedad ha desechado, pero que sin embargo te han conocido como el Señor de sus vidas. Señor, qué tremenda oportunidad tenemos para ser un canal de bendición en medio de la crisis de la vida, en medio de las problemáticas de aquellos que van a la paz nuestra, en medio de aquellos que están lejos de ti y que se pierden, Señor, irremediablemente en sus pecados. Sin embargo, qué tremenda oportunidad tú nos das, Señor, para ser usado y para proclamar tu gran poder en medio de un mundo en crisis, Señor. Como esta muchachita anónima y como mucho, Señor, como ese hombre que fue insignificante, llamado Ananías, pero que fue el eslabón para llevar tremenda bendición a Saulo de Tarso. Señor, así tú nos puedes ocupar a cada uno de nosotros. Bendito eres Dios para siempre. Poderoso Señor, que siempre nuestro corazón esté doblado delante de tu presencia. Señor, que miremos las cosas tuyas, Señor, de manera preciosa. Y si estamos pasando por alguna situación extrema de nuestra vida y estamos haciendo cosas que de pronto, tal vez como esta muchachita, no quería hacer, pero sin embargo ella entendía que su servicio eran dadas más que al patrón, era al Señor. Y cuando lo hacemos de esta manera, simplemente, Señor, tú empiezas y sigues trabajando a favor de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Grábala en nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están reunidos en esta hora. Bendícelo grandemente y ayúdanos, Señor, a tener un testimonio que honre tu nombre. Que de pronto tal vez nuestras palabras sean pocas, pero sazonadas con sal del cielo, para que puedan edificar, para que puedan consolar la vida de las personas. Hay esperanza. Necesitamos mostrar la esperanza que hoy día nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser como esta muchachita,
Padre Santo, Padre cariñoso, bendito eres para siempre. Te adoramos, te bendecimos. Reciba toda gloria, toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Nuestro tiempo de adorar al Señor, hermano, no pierda, no se distraiga, siga adorando al Señor. Si se distrae, puede cerrar su ojito para que no se distraiga.
vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.